Shalom, mis saludos a todos ustedes. Esperamos que ustedes se encuentren bien, que tengan la paz del Señor en sus corazones. Y gracias por sintonizarse de nuevo con nosotros aquí en Evangelismo Esperanza, en donde traemos la palabra, para traer esperanza a todos aquellos que tal vez un día se sienten en baja o que la necesitan. Ese es el propósito de este ministerio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que nuestro Mesías, Yeshua ben David, Jesús hijo de David, habla en lo que se llama el Sermón del Monte. Pero vamos a específicamente dedicarnos a un solo versículo. Y de este versículo vamos a tratar de extraer, esa rica savia de la palabra, con el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Acuérdense, familia, que nosotros no podemos ver a Yeshua, a Jesús, con los lentes de nuestras culturas. Yeshua no fue ni peruano, ni puertorriqueño, ni americano, ni centro-suramericano, ni chino, ni africano, ni ruso, ni nada. Estamos hablando de un Mesías del antiguo Medio Oriente, específicamente de la tierra de Israel, de la tribu de Judá. Por ende, tenemos que nosotros tener el contexto histórico y cultural para poder nosotros trazar y entender las palabras de nuestro maestro. Ese es el problema de hoy en día, especialmente en el cristianismo, que muchas veces, como no tienen sus raíces fundamentadas, en el conocimiento, contexto cultural y en el contexto histórico de quién es Yeshua, de quién es Israel, el pueblo, la nación, qué ha sucedido, pues lamentablemente a través de los lentes culturales se saca, al Mesías de la narrativa bíblica. Por ende, se destruye, las enseñanzas o se tuercen a la manera en cual las personas, yo creo que esto es así, o yo pienso, yo siento. No. Además, no. Tenemos que nosotros sobreguardar la narrativa bíblica, para entonces profundizar más, en las palabras de nuestro maestro y nuestro redentor, Yeshua, So ahora, vamos a dedicarnos, al versículo, capítulo 5, versículo 13 de Mateo, Vamos a hablar del Sermón del Monte, este versículo. Mateo, capítulo 5, versículo 13, que es: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hollada significa pisoteada, So ahora vamos a hablar de lo que significa la sal en el antiguo cercano oriente, para profundizar un poquito más en el conocimiento en cual Yeshua tenía y todos los judíos de aquel entonces tenían, todo Israel tenía, y ahora cómo nosotros podemos aprender y aplicarlo a nuestra vida. So, en el antiguo cercano oriente, la sal tenía múltiples significados: económicos, rituales, sociales, covenantales y simbólicos. Yeshua usa esta imagen apoyándose en un trasfondo cultural profundamente conocido, conocido en aquel entonces. Ahora, pero nosotros tenemos que aprender, meternos en la cultura para saber de lo que quiere decir. So, número 1, la sal como preservación, evitar la corrupción. En el trasfondo del antiguo Medio Oriente, la sal era usada principalmente como un conservante del mundo antiguo, acuerdo a lo que dice Heródoto y Plinio, historiadores, que ellos dicen, pues, como hoy en día, hasta hoy en día se usa eso como preservación. Ejemplo, pescado salado,
En Puerto Rico hay un pescado que le decimos el bacalao. Es un pescado bien salado y se preserva. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, cuando mi abuelo, mi abuela, porque yo nunca llegué a conocer a mis abuelos, de parte de madre, mi abuela, para ese entonces mi tío estaba en cargo de la tiendita que se había quedado. Y yo me acuerdo que ahí tenían bacalao. Y si tú ibas a una tiendita ahí local en el barrio, te daban un canto de pescado salado, el bacalao, y te lo ponían en papel, en papel brown, en papel, y te lo entregaban. Y yo me acuerdo de eso. Eso hasta el día de hoy se usa, ¿ok? Sal como preservación, hasta para las carnes, los que cazan, ¿ok? Comida de venado. Evita la descomposición, ¿ok? Estudiosos como John Walton y Roland Duvall destacan que la función principal de la sal era impedir la corrupción, ¿ok? Para que no se dañe, ¿ok? Ahora, una función metafórica es de resistir la decadencia moral. Prácticamente, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículo 13, estamos hablando en una forma espiritual de la decadencia moral de las personas. ¿Okay? Los discípulos actúan como fuerza que frena la corrupción espiritual y social. Un ejemplo de la vida real. Vamos a dar ejemplos, ¿ok? Para que ustedes puedan entonces verse en la panorama de cómo se le puede aplicar a usted, ¿ok? Y obviamente nosotros sabemos que los discípulos, ¿ok? Los 12, primordialmente, porque Yeshua tenía un montón, tenía sobre más de 120 en el ministerio, pero de los 12, ellos actuaban como la fuerza, que es lo que tenemos escrito en el Evangelio. Pero también la palabra dice que nosotros debemos ser discípulos de Yeshua. ¿Okay? Cuando leemos el libro de Marcos, los que somos discípulos, reprenderemos, haremos sanidades, reprenderemos demonios y muchas cosas más, pero esto solamente, como dice la palabra en Marcos, capítulo 15, si no me equivoco, que entonces esos son los discípulos de Yeshua. ¿Son los discípulos de Yeshua? ¿Dejan de existir? Claramente que no, porque el mismo Rab Shaul, el mismo Pablo, nos dice, sé imitador de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Como yo del Mesías. En otras palabras, nosotros siempre tenemos que mirar al Mesías, ¿ok? De todos los héroes bíblicos es al Mesías, a Yeshua, ¿ok? Ejemplo de la vida real. Un empleado descubre prácticas deshonestas en su trabajo. Se niega a participar y propone soluciones rectas. Su sola integridad, ¿ok? Preserva el ambiente moral evitando que todo se pudra. Porque es así. En los trabajos la gente siempre va a buscar algo para robarse o hacer cosas que no se deben. Pero si uno que tenemos al Mesías, ¿verdad? Que nosotros somos hijos del Padre a través de su Hijo, ¿ok? Pues nosotros estamos en convenio, por ende tenemos que ser personas rectas. Ahora hay preguntas que yo le hago. Si la función principal de la sal era preservar la comida del deterioro, ¿qué áreas de tu vida, ok, familia o comunidad necesitan tu presencia para detener la descomposición moral o espiritual? ¿Y qué me impide actuar? Hágase esta pregunta. ¿Qué me impide actuar como un preservante cuando veo injusticia o corrupción? Y lamentablemente, hoy en día la injusticia desde Caín y Abel ha existido. ¿Ok? Pero nosotros que tenemos al Mesías debemos de levantarnos por aquellos que no tienen voz. Si nosotros tenemos voz, debemos de hablar y abogar por aquellos que no la tienen en un momento de injusticia o corrupción en contra de ellos. ¿Ok? Número 2. La sal como purificación, limpieza, ¿okay? Limpieza ritual. ¿Okay? En el trasfondo Medio Oriente se usaba la sal en rituales de purificación, como se usaba en Mesopotamia. Acuérdate, Padre Abraham vino de esa área, ¿okay? Y como está escrito en el Lugarit. ¿Y en dónde nosotros vemos esto en las Sagradas Escrituras? Bueno, fácilmente nosotros vemos esto
En la segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, cuando Eliseo purifica el agua. Igualmente en Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, cuando la sal se usó para limpiar los recién nacidos. ¿Ok? So vamos a leer segunda de Reyes. Mira lo que dice aquí. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Eliseo, tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo en los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Adonai, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Como podemos ver, que la sal se usa para purificación. Y es más, para más dejarle saber, ya que estamos hablando de agua y sal, cuando usted se siente deshidratado en el día de hoy, cuando usted se siente deshidratado y ha pasado por circunstancias y usted va al hospital y le ponen un suero, ¿qué es lo que ustedes creen que es ese suero? Agua con sal. That's it. Agua con sal, agua salina. ¿Ok? So, si usted no lo sabía, eso es lo que es un suero médico. Agua con sal. ¿Ok? Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. Aquí en el libro de Ezequiel, en este capítulo, estamos hablando de cómo es que Israel, especialmente Jerusalén, se había contaminado con sus adulterios y fornicaciones tras otros dioses. So, por ende, el eterno Dios está dejándole saber al pueblo que a través de sus fornicaciones, es lo que está dejándole saber a ellos es que en el día de nacimiento ellos no fueron frotados con sal. ¿Y cuál es la importancia de eso? Es bien interesante porque en el antiguo Medio Oriente, cuando nacía un niño o un bebé, ¿ok? Cuando nacía ese bebé, era la creencia de ellos que le echaban sal, ¿ok? Le echaban sal para preservar, para limpiar, para fortalecer. So, en otras palabras, lo que el Eterno está diciendo aquí en este versículo es que prácticamente cuando Jerusalén o Israel, ¿ok?, había nacido, por así decirlo, él la está recogiendo de nuevo como un niño recién nacido que no cuidaron de ella, ¿ok? Porque se prostituyó. Leas el capítulo 16 de Ezequiel y ustedes van a entender el trasfondo contexto de esta escritura. En la aplicación de Mateo 5:13 se puede aplicar a los discípulos cuando ellos purifican ambientes espirituales contaminados. En otras palabras, acuérdense, cuando el Mesías los envía de dos en dos a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Muchos de ellos hicieron sanidades, muchos de ellos reprendieron demonios, ¿ok? Muchos de ellos hicieron maravillas en el nombre de Yeshua, ¿ok? ¿Y qué eso hace? Purifica ese ambiente. Imagínate una persona demoniada, ¿ok? Una persona que está poseída y es libertada. Son milagros. So, ellos purificaban. Entonces, vamos a usar un ejemplo en el día de hoy para ver cómo nosotros nos podemos ver pintados en eso. En la vida real, una mujer es objeto de chismes en su vecindario. No diciendo la mujer en general, sino en este ejemplo, una mujer, ¿ok? No me malentiendan. Una mujer es objeto de chisme de su vecindario, la comay del chisme, del vecindario, ya usted sabe. Toda familia tiene una, ¿ok? Un creyente la acompaña, ora con ella y la honra. El ambiente entonces cambia. Donde había crítica, ahora hay compasión. En otras palabras, nosotros como discípulos del gran maestro
nosotros debemos de tener compasión sobre las personas. No importa si están enfermos, no importa su pecado, no importa, al Eterno no nos llamó a eso. Al Eterno nos enseñó, nos trajo, el Señor nos trajo a nosotros para que nosotros podamos entonces enseñar el amor que Él tiene por todo ser humano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque hay personas que son chismosas y muchas veces le caen gordas a las personas, ¿verdad? A veces las personas en Puerto Rico decimos, en Puerto Rico hay un refrán que decimos cuando no nos cae bien una persona, que decimos, chacho, yo no trago a esa persona. ¿Ok? Porque sabemos que esa persona lo que viene es a traer y llevar. Y no nos queremos asociar con esas personas. Pero nosotros con el amor que debemos de tener en nuestro corazón, si tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que, mira, por más chismosa en este ejemplo, que sea esa persona, hombre o mujer, debemos de nosotros honrar a esa persona porque eso es una alma digna de salvación. ¿Okay? Y quién sabe si esa persona se arrepiente y deja el chisme. ¿Okay? Aunque lamentablemente en las iglesias eso es lo que reina. En vez de la palabra es el chisme. ¿Okay? Ahora, la presencia de un discípulo del Mesías, de todos nosotros los que estamos, los que creemos en Yeshua como nuestro Salvador, y especialmente mucho más los que somos observantes de la Torá, ¿okay? Nuestra presencia debe de purificar la atmósfera. ¿Okay? So pregunta, si la sal se aplica a los recién nacidos para protegerlo y darle firmeza, ¿qué prácticas espirituales me dan firmeza y protección en mi vida diaria? ¿Okay? ¿Qué me protege a mí de mi vida diaria? Estoy leyendo yo la lectura, estoy orándole al Señor, estoy haciéndole bien al prójimo, o estoy viviendo una vida común cualquiera, llena de pecado y abriéndole las puertas al enemigo. ¿Okay? ¿En qué ambientes te llama Dios a ser un agente de purificación? Trayendo claridad, luz y verdad donde hay confusión o pecado. ¿En qué ambiente? Usted. ¿En qué ambiente usted? Yo. Nos pone el Señor para traer claridad, para traer esa luz. ¿Ok? Hágase esa pregunta. Usted está rodeado por personas en oscuridad, pues sea esa luz. No sea oscuridad también, porque si eres oscuridad con otros de oscuridad, ¿qué diferencia hay? ¿Ok? Vamos a ver, número 3, la sal como lealtad del convenio, la sal como lealtad del pacto, ¿okay? Fidelidad duradera. En el trasfondo del antiguo Medio Oriente, la sal simboliza permanencia y lealtad en tratados y comidas. ¿Okay? So, cuando vamos a Números, es el libro de Números, capítulo 18, versículo 19, mira lo que dice ahí. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Adonai, los he dado para ti. Tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante de Adonai para ti y tu descendencia. En otras palabras, aquí en el libro de Números estamos hablando de los levitas. ¿Okay? Nosotros sabemos que la Torah nos enseña que cuando Israel sale del Éxodo y empezando al fin del libro de Éxodo se construye el tabernáculo y todos los artículos. Entonces el libro de Levítico nos enseña a nosotros que los levitas fueron escogidos, especialmente la parasha de Shemini, ¿ok? Que está en Números capítulo 9, capítulo 9 al 11, si no me equivoco, la parasha Shemini. Y esa parasha nos enseña a nosotros, acuerdo a la Torah, de cómo es que entonces los levitas son consagrados y los sumos sacerdotes y cómo el pueblo tiene que traerle las ofrendas a ellos porque ahora ellos son los intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Okay? Especialmente Aarón y sus hijos. ¿Okay? So, aquí lo que estamos viendo una referencia es
que no solamente los levitas, todos los levitas, ¿ok? Y especialmente la casa de Aarón, fueron consagrados hacia el Eterno con un pacto de sal, ¿ok? Ahora, también nosotros vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, otro pacto que se hace de sal. Versículo 5, Segunda de Crónicas 13, 5. ¿No sabéis vosotros que Adonai, Dios de Israel, dio el reino a David sobre todo Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Esa es la pregunta que se está haciendo. ¿Ok? Porque había una revuelta aquí. Pero entonces sale el rey y le dice a ellos, hey, acuérdense que el reinado se le entregó específicamente a la tribu de Judá a través de la casa de Isaí por David, por donde llega nuestro Mesías, Yeshua, el hijo de David. ¿Ok? Ahora, aplicación en Mateo 5:13. Los discípulos muestran la fidelidad estable del convenio del Eterno. Entonces, ¿cómo es que ellos muestran la fidelidad del convenio hacia Adonai? ¿Cómo es? Observando la Torah. ¿Ok? Los apóstoles, los discípulos de Yeshua mantenía la Torah. ¿Ok? Él era un observante de la Torah. Él no vino a deshacer la ley, como se predica, esa herejía que viene desde las pailas del infierno, porque es una realidad, ¿ok? Esa es la teología del reemplazo, no, eso es del diablo, ¿ok? Y estoy hablando en palabras cristianas para que me entiendan, ¿ok? Esas son palabras, esa es una doctrina, una enseñanza muy falsa. Por ende, cuando Yeshua resucita de entre los muertos, él no va en contra del templo, ni le dice a los discípulos que dejen de guardar la Torá o la ley, como algunos lo conocen. Al contrario, él dice, observa mis mandamientos, mantén mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos está hablando Yeshua? Está hablando de la Torá. ¿Ok? Nosotros claramente vemos esto en el libro de Hechos, cuando los apóstoles estaban en el templo orando. ¿Ok? Y ellos mantenían la Torá. ¿Por qué ellos estaban en el templo orando? Porque ellos estaban siguiendo el protocolo de la minjá, de las oraciones del día. ¿Ok? Si usted no estudia el templo, si usted no estudia los sacrificios o las ofrendas, por así decirlo, si usted no estudia las fiestas, ¿ok? Si usted no estudia los artículos del templo, usted no estudia sacerdocio, usted no estudia el calendario, ni la fiesta, ni nada de esto. Entonces, usted no puede opinar porque usted no tiene el contexto bíblico de la narrativa bíblica para poder entender lo que Yeshua hizo por nosotros. Pero no se preocupen porque si usted no tiene el tiempo por X razón, no se lo ha enseñado, para eso estamos nosotros. ¿Ok? Para enseñárselo a ustedes, traérselo a ustedes para que usted sea nutrido de la rica savia de la palabra. Pero la narrativa bíblica desde la A de Génesis hasta la Z de Revelación es una y la misma. ¿Okay? Los discípulos, los apóstoles, ¿okay? De Yeshua seguían Pedro, Pablo, Juan, Mateo, ¿okay? Seguían la Torah, ellos eran observantes de la Torah. Y así es como es que los discípulos entonces podían o mantuvieron el pacto. Es más, en Hechos capítulo 18, el mismo Pablo, Rab Shaul, él vino a traer ofrendas al templo. Hello. Y estamos hablando de Rab Shaul, más o menos unos 25 años después de la muerte y resurrección del Mesías. So, nosotros no podemos quitar el contexto bíblico, por eso es bien importante conocer y entender la Torah. Y no solamente conocer y entenderla, vivirla. Porque ese es el convenio en el cual nosotros también podemos ser fiel al convenio que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Si usted se dice que usted es un hijo de Abraham a través de la fe en Yeshua, pues por ende usted tiene que mantener el convenio. Porque el convenio se le dio a Abraham
y a la semilla de Abraham a través del hijo de la promesa, Isaac, que ese hijo de la promesa viene siendo Yeshua. La Torah no se quita, ¿ok? Si no hay convenio, si usted no observa la Torah, yo le oro al Eterno que un día el Espíritu de Santidad le toque su corazón y que usted pueda entonces ver por otros lentes. Pero cuando destruimos la narrativa bíblica y el contexto cultural e histórico, estas son las cosas con las cuales amanecen hoy en día. ¿Ok? So, acuérdense, en la Torah está todo para poder entender a Yeshua. ¿Okay? Un ejemplo de la vida real. Una pareja en crisis decide no rendirse. Están pasando por problemas matrimoniales, etc. Buscan ayuda, oran, luchan y permanecen fieles unos al otro. Su matrimonio se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad del pacto de Dios. En otras palabras, a través del testimonio de ellos, como marido y mujer, pudieron sobrepasar las tribulaciones y las pruebas que tuvieron. Por ende, el Eterno recibe la gloria. ¿Okay? Igualmente, como el Eterno mantiene su convenio con su pueblo. Por eso es que en la Torah, en Génesis capítulo 15, nosotros vemos que el Eterno hace un pacto con Abraham. Abraham no hace pacto. Es el Eterno que lo hace con él. Por eso es que hasta el día de hoy, aunque Israel, ¿ok?, sea un pueblo fornicario, adúltero, que hace abominaciones, lamentablemente, ¿ok?, él sigue siendo fiel. Porque el nombre de él está en juramento. Por eso es que Israel sigue siendo Israel. Por eso es que Israel no ha desaparecido. Cuando usted busca en las historias bíblicas de todas las conquistas que hicieron, especialmente en el libro de Josué, la gran mayoría de esos países desaparecieron. Es más, Babilonia, ¿ve?, con Nabucodonosor, ¿en dónde está ese imperio? Desapareció. Los sirios, ¿en dónde están? Oh, no, que los asíricos son los... No. Siria y Asiria son dos entidades completamente diferentes, ¿okay?, aunque sean de la región, pero no es el mismo imperio. Los asirios, los sirios, los persos, afuera. Los griegos, Roma, pero el gobierno de Roma y de Grecia todavía viven hoy en día a través de la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos. Porque el gobierno de los Estados Unidos, el fundamento es de Roma. El Senado, el Congreso, ¿okay?, las leyes que se pasan. ¿Okay? Pero anyways, esos imperios que nosotros leemos en los libros históricos, ¿okay?, han desaparecido. ¿Okay? Físicamente no existen, pero Israel existe. ¿Por qué? Porque aunque, como nos dice Rab Shaul, aunque Israel siga siendo infiel, el Eterno sigue siendo fiel. ¿Por qué? Por el convenio que él hizo con Abraham en Génesis capítulo 15. ¿Okay? Por eso es que tenemos que estudiar la Torá para poder entender el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Okay? Así mismito, como una pareja, como vimos aquí, pasó por prueba, siguieron hacia adelante, pues así mismito Israel, por más fornicaria que sea, como acabamos de leer en Ezequiel capítulo 16, el Eterno la sigue ¿qué? Amando. ¿Ves? Por eso es que sus misericordias son renovadas cada día, porque Él nos ama a pesar de nuestra infidelidad hacia Él. ¿Okay? So pregunta, el convenio de sal representaba fidelidad que no se corrompe. Como se ve, la fidelidad a Dios, constante, estable y firme, el Eterno siempre firme, en una cultura donde todo es temporal y desechable. ¿Eh? So, ¿cómo se ve la fidelidad de Dios en una cultura donde todo es temporal y desechable? Las culturas van y vienen, familia. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Okay? La mente del hombre solamente puede llegar hasta cierto punto, pero la mente del Eterno es infinita. ¿Okay?
¿Qué relaciones o compromisos en tu vida necesitan una renovación de convenio de sal? Por así decirlo, una renovación de convenio. Fidelidad, la integridad y constancia. ¿Le ha fallado usted al Eterno, a Dios? Pues no se preocupe, le tengo buenas noticias. Si usted está dispuesto a arrepentirse de su pecado y no seguir viviendo en él, pues entonces el Eterno con sal lo purifica y lo atrae de nuevo hacia usted. ¿Okay? Sal, número 4, como sabor. Bondad que eleva la vida. En el trasfondo del antiguo Medio Oriente se usaba esencialmente en el arte culinario. ¿Ve? Sabemos que en la cocina, cuando usted cocina y si no hay sal, no tiene gusto. Ese es el propósito de la sal, de darle gusto, ¿ok? A la vida. Representa lo que hace que la vida sepa bien. Y como nosotros podemos leer en Job capítulo 6, acuérdense, en Job, todo el mundo conoce de Job, pero no quieren pasar por lo que él pasó. Yo soy uno de esos, yo no quiero pasar por lo que él pasó. O sea, lo que son 40 años de sufrimiento, que todos sus bienes, sus hijos, ¿ok? Se le quitó y tuvo llaga, ¿ok? Por 40 años. Y le dejó viva a la mujer para que le dijera que maldijera al Eterno y se muriera. ¿Qué clase de aguijón? Imagínate. ¿Ustedes se creen que yo, ustedes se creen que yo quiero esa prueba? No, pero todos conocemos de la historia, ¿verdad? Pero mira lo que dice Job, capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara del huevo? En otras palabras, lo que le está diciendo es, qué bueno es mi vida. Mi vida no tiene nada de bueno. Porque la sal lo que representa aquí es que la vida sea gozosa, que la vida haya gozo, paz, alegría, justicia, que todo esté bien, salud, ¿verdad? Eso es lo que está representando, eso es lo que quiere decir él, ¿ok? Pero si no hay sal, si no hay gozo, si no hay alegría, ¿ok? Entonces, ¿de qué sirve la vida? Eso es lo que está diciendo este hombre en su situación. ¿Ok? Y mira lo que nos dice Rab Shaul, Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 6, que nos dice así. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, van a venir personas a nuestras vidas que van a necesitar de una palabra de aliento. Y no solamente una persona, sino nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos que decaídos, cansados, agobiados, ansiosos, depresivos y otras cosas más, ¿verdad? Que son las aflicciones del alma. Y cuando llegan esas personas a nuestras vidas que están pasando, y nosotros también que estamos pasando por pruebas, vicisitudes, tribulaciones, siempre es bueno darle una palabra de aliento a una persona. Eso es lo que Rab Shaul está diciendo aquí. Que tus palabras sean sazonadas con sal, que tú, a través de la sabiduría que el Eterno te dé en ese momento, tú puedas traerle gracia, fe, esperanza a una persona que está pasando por un desierto. Que tus palabras sean de regocijo y de alegría para la vida de esa persona. Para que tú le puedas dar gusto a la vida de esa persona. ¿Okay? Eso es lo que está hablando. Entonces, en Mateo 5:13, ¿verdad? Porque estamos basándonos todo este estudio básico, ¿verdad? Que estamos trayendo, nos estamos basando en Mateo 5:13. ¿Okay? Los discípulos embellecen la vida con sabiduría y bondad. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces los apóstoles no hicieron maravillas? Es más, todo el mundo conoce la historia de Pedro y es, con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es decir, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, estaba sobre estos hombres y estaba dentro de estos hombres
que ellos, con su sombra, la gente se sanaba. Usted imagínese, tal vez usted tenga un familiar que está enfermo, silla de ruedas, parapléjico, o tiene una enfermedad mortal, y que la persona que entra a su casa, el Eterno lo utilice, porque obviamente esa persona no tiene ningún poder, eso solamente es un don que el Eterno da. Y el Eterno nos usa de acuerdo a nuestras capacidades. Pero que el Eterno envíe a una persona y esa persona ore por usted o por esa persona y esa persona se levante, ya no tenga más una enfermedad mortal, ya no tenga, pueda caminar, si estuvo en silla de ruedas. Eso sería algo maravilloso y eso se ha dado y eso aún se da, porque yo todavía creo en el Dios de las imposibilidades, el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. No cambia. Si esos milagros se vieron en la antigüedad, aún todavía se ven y también se verán. ¿Okay? Su ejemplo de la vida real de hoy, de nosotros. En un ambiente laboral tenso, un creyente aporta ánimo, sabiduría y servicio. Sin predicar, cambia la atmósfera. Donde él o ella está, la vida sabe mejor. ¿Cuántas veces usted no se ha dado cuenta que en sus trabajos, tal vez no sea ni creyente, pero hay personas que usted le gusta confraternizar con él o con ella porque usted sabe que esa persona siempre trae una alegría? Si usted está depresivo, ¿para qué ustedes quieren alinearse con otra persona que está en depresión? ¿Qué van a hacer dos miserables? Nada. Pues búsquese una persona que le traiga ese aliento. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? Que hay personas en nuestro caminar que tienen esa bendición, por así decirlo, esa gracia sobre ellos. Ahora, una pregunta que le voy a hacer a ustedes. Si tu presencia fuera comprada con la sal, por así decirlo, ¿cómo da sabor a los espacios donde tú estás? Tu casa, tu trabajo, amistades o iglesia. ¿Es más fácil notar tu presencia o tu ausencia? Está difícil esa pregunta. ¿Qué, tip ¿Qué tipo de persona, perdón, qué tipo de persona es usted si las personas, cuando usted llega, quieren estar al lado suyo o no quieren estar al lado suyo? ¿Qué gracia trae usted? ¿Qué bondad? ¿Eh? Es más fácil notar tu presencia o tu ausencia. ¿Eh? Hay personas que ni ambos, lamentablemente. ¿Okay? Otra pregunta que le hago. Si mis palabras fueran sal, ¿okay? Usted hágase esta pregunta. Si mis palabras fueran sal, ¿estarían sazonadas las conversaciones o arruinándolas? En otras palabras, ¿usted va a traer gracia y aliento, gozo y paz a una persona o usted va a traer lo contrario? Chisme, pleito, contención. ¿Quién es usted? Por sus frutos os conoceréis, ¿no? ¿Qué tipo de sabor dejó usted en las personas después de interactuar contigo? Hágase esa pregunta. ¿Qué tipo de sabor yo dejo en las personas cuando ellos interactúan conmigo? ¿O tenemos buenas conversaciones? ¿O ellos se alejan de mí? ¿Por qué? ¿Okay? Es algo que usted tiene que hacer una introspectiva para que el Eterno lo cambie. ¿Okay? Número 5, la sal que pierde su sabor. Ausencia de autenticidad. En el trasfondo del antiguo Medio Oriente, la sal impura del Mar Muerto podía perder su cloruro y quedar inútil. ¿Ok? En el contexto bíblico del primer siglo, la sal sin sabor era arrojada y pisoteada. Exactamente lo que nos está hablando nuestro maestro Yeshua.
¿Qué pasaba con la sal que ellos sacaban del mar muerto? Pues esa sal perdía su cloruro, es decir, su salina, y esos cantos se convertían como en tiza. ¿Usted se va a tragar tiza o cal? No. Pues ¿qué hacían cuando se dañaba esa sal? ¿Qué hacía la gente? Lo tiraban a las carreteras y lo usaban, lo tiraban en las carreteras. ¿Y qué hacían las personas cuando caminaban? O los bueyes, o ¿qué hacían? La pisoteaban. Pues eso es lo que nos está diciendo nuestro Mesías Yeshua. Acuérdense, nosotros leímos en capítulo 5, versículo 13, que dice, vosotros sois la sal de la tierra, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se pierde su sabor, ¿okay? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Eso es lo que nos está dejando saber. So Yeshua, usando el contexto cultural e histórico y usando algo físico natural de ese entonces, él está trayendo una enseñanza espiritual. ¿Ok? ¿Ya ustedes están viendo, familia? Ejemplo de la vida real. Una persona va a la iglesia, a una congregación, pero trata mal a sus compañeros de trabajo. Su fe no produce fruto visible. Bueno, no produce fruto bueno visible. Fruto malo sí. Esa persona se convierte en sal sin sabor. Un residuo religioso sin poder. En otras palabras, ¿cuántas personas, ustedes que van a las congregaciones, a sus iglesias o lo que sea, y ustedes saben que hay personas que están ahí por estar, o son hasta hipócritas, falsas, porque en este ejemplo son personas que tienen un aspecto religioso, pero les gusta la contienda, tratan mal a los demás. So de frente son una cosa y por la espalda son otra. No existe eso hoy en día en cualquier movimiento del mundo religioso que diga que le sirva a Dios. Eso está en el cristianismo, eso está en el judaísmo, eso está en todos lados, familia. Eso no se puede esconder. ¿Okay? Siempre van a haber estos tipos de personas. ¿Okay? Ahora, Jesús, es la pregunta que yo le hago. Yeshua, Jesús advierte que la sal puede volverse inútil. ¿Qué señales en el corazón o en el estilo de vida indicarían que un creyente está perdiendo su sabor espiritual? ¿Cómo se puede entonces recuperar esa persona? Familia, hay personas que ustedes ven en congregaciones o en iglesias que de momento están bien y de momento ese brillo, ese semblante que tenían ya no está. Y pasa. Pero nosotros no estamos ahí para juzgar a esa persona, nosotros estamos ahí para darle la mano. Lo malo en el aspecto, en el mundo religioso es que cuando una persona cae, todo el mundo lo apuñala, le mete la espada, porque de árbol caído hacen leña. Triste realidad. Pero aquí en Evangelismo Esperanza, si usted está pasando por una situación, aquí estamos para traerle esa rica luz, esa rica savia de la palabra, para que usted pueda seguir teniendo fe en el Mesías. Y si usted está decaído, levántate que tú puedes. Dile al débil, fuerte soy, fuerte eres, mi hermano, mi hermana que me ve. ¿Okay? Sigue hacia adelante. Este camino no es fácil, acuérdense. Este es el camino de la cruz. ¿Ok? ¿Qué dijo Yeshua? El que quiera ir en pos de mí, que cargue su cruz y sígueme. No es fácil. El camino de la cruz es el camino de la muerte. Aquí van a pasar de todas cosas, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sigamos hacia adelante, familia. Tú puedes, yo puedo y yo puedo. ¿Ok? Hay áreas donde me he conformado a la cultura en lugar de transformarla. ¿Cuántas personas hoy en la iglesia no usan la política? ¿Okay? Porque están viendo ahora la Biblia por sus propios lentes culturales. I'm sorry.
La vida de usted, su vida tiene que cambiar porque es la palabra que lo tiene que transformar a usted, no usted tratar de transformar la palabra a su conveniencia. Eso es lo que está sucediendo en las iglesias hoy en día. Y por eso es que la gran mayoría de las personas han perdido su fe en Dios, lamentablemente porque miran a lo que supuestamente están profesando a Dios y viviendo vidas deshonestas. ¿Ok? Número 6. Sal como juicio, consecuencias de la falta de testimonio. ¿Ok? La sal era usada como símbolo de desolación, como nosotros lo vemos en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 45. Cuando Abimelech, el hijo de Jerubbaal, o mejor conocido como Gedeón, quería imponer él mismo, ¿okay?, su reinado corrupto. Él era un hijo ilegítimo y bueno, lean el libro de Jueces, capítulo 9 de Jueces, ustedes van a ver. Pero el versículo 45, aquí vemos que Abimelech conquista y después que él conquista, mira lo que él hace. Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, la tomó y mató al pueblo que en ella estaba. ¿Okay? Destruyó la ciudad y la sembró de sal. En otras palabras, sembró sal ahí. Una forma de juicio, de conquista. ¿Ok? Y en donde más vemos nosotros, ese testimonio que nos lo da, pues lo vemos en la Torá. ¿Qué sucede con la mujer de Lot cuando Sodoma y Gomorra está a punto de ser destruido? Cuando los ángeles le dicen, hey, hagan, vamos, corran, salgan. ¿Qué hace ella? Voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. ¿Ok? Ahora, ¿qué misterio hay ahí? Yo le voy a preguntar a ustedes, ahora con este conocimiento que estamos teniendo aquí, básico del antiguo Medio Oriente, en su cultura, en su contexto, ¿qué misterio hay ahí de por qué pudo ella convertirse? Porque estamos hablando de juicio. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ella miró hacia atrás y fue destruida. ¿Qué representa? Usted póngase a pensar y analizar. Vaya al libro de Génesis y lea lo que sucede ahí. Una tarea que yo le hago a usted. ¿Okay? Biblia. La sal es metáfora de esterilidad y destrucción cuando falta vida. Cuando falta vida. Cuando la sal, aplicando el versículo clave de hoy, cuando la sal no actúa como sal, la sociedad sufre. ¿Por qué? Porque vamos a ver estos ejemplos. Ejemplos de la vida real. Una iglesia local pierde su pasión, servicio y hasta su testimonio. Los pobres quedan sin ayuda. Los jóvenes quedan sin guía. Y las familias sin apoyo. No es un castigo directo, sino el resultado natural de la ausencia de sal, que produce desolación. Y eso es cuando nosotros no tenemos esa sal, ¿okay? No tenemos esa paz que podamos transmitirle una vida buena a los demás a través de las buenas nuevas de que el Mesías ha resucitado. Esas personas, esas comunidades, lamentablemente van a haber almas que no van a alcanzar esa misericordia, porque es el trabajo nuestro. Y por eso es que nosotros estamos tratando de tirar nuestro granito de sal, por así decirlo, al mundo, porque a través de los medios y la tecnología, como las redes sociales, en este caso en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en donde usted me esté viendo, nosotros queremos llevar el evangelio de la buena nueva. Por eso este canal se llama Evangelismo Esperanza. Para que toda persona que vea nuestro contenido puedan tener esa esperanza, esa fe de nuevo, ser renovado y caminar y ojalá que lleguen hasta el fin. ¿Okay? Ahora pregunta que yo les hago. ¿Qué pasa en una familia, una iglesia o comunidad cuando los creyentes dejan de ser sal? ¿Sabes lo que pasa?
Son conformistas. Están conformes en donde están. No quieren salir afuera a enseñar ni hacer nada. Porque están tranquilos, están chiles. Pero entonces las almas que se pierden. ¿Qué consecuencias veo a mi alrededor que podrían estar relacionadas con la ausencia de un buen testimonio? Hágase esa pregunta. ¿Qué consecuencias yo veo a mi alrededor que podrían estar relacionadas con la ausencia de un buen testimonio? ¿O cómo puedo yo ayudar a mi comunidad a no convertirse en tierra salada y estéril? ¿Ves? Juicio. En este caso, la sal tiene un significativo opuesto de la buena bondad, del gozo. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido hoy? Las funciones de la sal son las siguientes: la preservación, evitar la corrupción, el trabajo íntegro que frena la corrupción. Purificación, purifica. Promover santidad. El creyente que limpia un ambiente tóxico con su compasión. Pacto, convenio, fidelidad constante. La pareja fiel que refleja la lealtad duradera a Dios. El ejemplo. Versículo número 4. La sal trae sabor. Hacer el mundo mejor. La persona que transforma la atmósfera con bondad y sabiduría. Número 5. Pérdida de sabor. Ser verdaderamente discipulado. Tenemos que ser discipulados. ¿Por qué? El religioso sin fruto que no impacta su entorno. Eso es una pérdida de sabor. ¿Okay? Juicio. La sal representa juicio. El fracaso produce destrucción. Comunidad que decae cuando los discípulos dejan de ser sal. Asegurémonos, y ahí me incluyo yo, porque yo no soy ningún nene lindo, ¿okay? Yo también soy de carne y hueso, yo también tengo que meterme con la palabra, tengo que orar, ¿okay? Asegurémonos que nosotros sigamos siendo esa sal para los demás, esa sal para el mundo. Que nosotros no dejemos de dar frutos para que el mundo vea a través de nuestro testimonio de que sí hay un Dios verdadero, un Dios fiel y un Dios bondadoso que está dispuesto a darle el regalo gratuito de la salvación a todo aquel que levante su mano en juramento y que crea en su corazón de que Yeshua, el único y verdadero Mesías, fue resucitado de entre los muertos. Tal vez usted no crea en él, pero yo le aseguro, si usted genuinamente se arrepiente y pone su fe en el Dios a través de su Hijo, su vida va a cambiar. Porque como decimos aquí en Evangelismo Esperanza en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias por sintonizarse y que tengan un feliz día.